Hola gente del mundo de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un capítulo de este curso completo de Photoshop CC. Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. Vamos a darnos todos un aplauso de alegría y de regocijo. En caso de que ustedes no estén bien, hay que recordar que la vida es un carnaval, ¿no? Y hay que vivir cantando o a palabras inmortales. En este capítulo vamos a estar viendo cómo hacer un pastel de 3 leches y también vamos a estar explorando nuestro primer capítulo de capas. Nosotros ya no vamos a profundizar quizá demasiado, quizá en estos aspectos básicos y los vamos a mostrar. Sin embargo, nosotros ya estuvimos trabajando con capas, ¿no? Quizá no de una forma, quiero decir, tan consistente, quizá a veces no sabíamos qué estábamos haciendo, ¿no? Esa es culpa mía por no decirles realmente qué era lo que estábamos haciendo. Sin embargo, vamos a introducirse un poco mal. Vamos a revisar los aspectos esenciales en el manejo de capas y como les dije hace un momento, a pesar de que habíamos estado trabajando con capas, no habíamos profundizado bien sobre su gestión y su manejo, es precisamente lo que vamos a estar haciendo en este capítulo. Vamos a ver de una forma bien sencilla, ya saben que yo siempre les trato de enseñar las cosas de la manera más clara posible, y lo primero que vamos a hacer es utilizar esta imagen que ya saben que estuvimos utilizando en capítulos pasados. Si ustedes ven este curso, los demás capítulos, nosotros ya hemos utilizado esta imagen, y lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a repetir el mismo procedimiento. Sin embargo, ahora vamos a explicar qué es lo que estamos haciendo y además vamos a crear diferentes elementos, siempre recordando que lo que estamos haciendo principalmente es utilizar el trabajo de capas. ¿Y cuál es la ventaja? Básicamente, y es que si nosotros trabajamos con composiciones en Photoshop, el uso y el manejo de capas es básicamente el pan de cada día dentro de nuestro flujo de trabajo, también de la metodología que nosotros tenemos, y por eso es importante que nosotros nos vayamos acostumbrando a su uso. Además, las capas son de las cosas más conocidas en programas de edición, ya más o menos de nivel medio, nivel avanzado, y en este caso nosotros usamos Photoshop, ¿no? Así que este conocimiento ustedes también lo pueden aplicar a otros programas con los cuales también ustedes manejen capas. Y vamos a primeramente comentar algunos aspectos, y es que una de las ventajas que nosotros tenemos al trabajar con capas, quizá esto ya les había comentado en capítulos pasados, que podemos trabajar con múltiples objetos. Nosotros tenemos un número limitado de capas que podemos utilizar en nuestras composiciones, en nuestras imágenes, en nuestros proyectos, archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es precisamente eso, ¿no? Que nosotros vamos a estar utilizando diferentes objetos, diferentes elementos. Ahora que a trabajar con los objetos por separado, nosotros tenemos esa gran ventaja de que podemos aplicar ediciones y transformaciones de forma completamente independiente y que estas se vayan integrando en total a nuestra composición, ¿no? Vamos a ver esto y vamos a explicarlo de una forma sencilla. Primero vamos a seleccionar la herramienta de varita mágica, porque lo primero que vamos a hacer es separar nuestros elementos de esta imagen. Los vamos a separar de modo que nosotros lo podamos trabajar de manera independiente. Vamos a crear una capa en base a la selección de este objeto. Lo que vamos a hacer es crear una nueva capa. Vamos a seleccionar un elemento de nuestra imagen y la vamos a pegar en esa nueva capa que creemos, obviamente arriba, ¿no? Es importante decir y hacer mención que nosotros en el manejo de capas, en el uso manejo de capas, tenemos un flujo de trabajo, y es que cuando nosotros estamos creando nuevas capas, obviamente estas van a tener un orden que no tiene que ser así siempre, porque nosotros podemos alterar ese orden. Podemos, en base a simple raza, nosotros podemos seleccionar el orden en el que quieran que nuestros objetos aparezcan. Vamos a ver esto rápido, ¿no? Vamos a seleccionar la herramienta varita mágica y vamos a dar clic en la silueta. Yo tengo una tolerancia baja, y lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar este elemento y mandarlo a una capa diferente. Lo que podemos hacer es, con este elemento seleccionado, ustedes ya conocen el comando general que se aplica casi en todos los programas para hacer un copiado, ¿no? Que es control C. Nosotros también lo podemos hacer. Vamos a pulsar control y C. A continuación vamos a crear una nueva capa. ¿Cómo la creamos? Podemos crearla desde los iconos de acá abajo. Si nosotros nos posicionamos ahí, pueden ver que aparece crear una nueva capa. Sin embargo, también lo podemos hacer yéndonos a la barra de menú. Vamos a ir a capa, nueva, y vamos a crear capa. Nos va a pedir un nombre para la capa. En este caso nosotros vamos a poner duplicado. Nos va a pedir un color, en caso que nosotros quisiéramos asignarle a un color en específico, más que nada por cuestión de organización, una opacidad y un modo. Estos modos de fusión no los vamos a ver ahorita, así que simplemente hay que dejarle en modo normal. Vamos a dar clic en OK. Y ya como ustedes pueden ver, aquí dice duplicado, que es lo siguiente que vamos a hacer. Es importante que nosotros tengamos seleccionada
aquí desde este panel la capa con la que nosotros queremos trabajar o la cual nosotros queremos modificar. Es decir, si yo me posiciono en la capa fondo, que es la capa que se crea automáticamente en todas las imágenes que nosotros tengamos abiertas, una capa fondo que por defecto viene bloqueada. En unos momentos más vamos a explicar eso. Vamos a posicionarnos en la capa que nos interesa y lo que vamos a hacer a continuación es utilizar el mismo comando que nosotros utilizamos para pegar en todos los programas, que es control V. Ya como ustedes pueden ver, ya nosotros lo pegamos, de modo que si nosotros deshabilitamos la visibilidad de la capa, si nosotros nos vamos a este panel, incluso vamos a hacerlo más grande para este caso, y es que nosotros podemos habilitar o deshabilitar la visibilidad de nuestras capas por cuestión de comodidad, por cuestión de previsualizaciones que nosotros queramos hacer, también de la posición de los elementos y múltiples cosas. Y ustedes irán entendiendo para qué funciona esto. Nosotros vamos a deshabilitar la visibilidad de la capa fondo y ya como ustedes pueden ver, nosotros creamos una nueva capa en base a una selección de la capa original, ¿no? Que en este caso es la imagen original que se llama fondo. Sin embargo, esto es un poco... digamos, podemos ahorrarnos muchos pasos. Vamos a suprimir esta capa, simplemente falta seleccionarla y pulsar en este icono de bote de basura. Nos va a pedir confirmación, le vamos a dar clic en sí y a continuación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuevamente la varita mágica y vamos a seleccionar nuevamente la figura. Lo que podemos hacer es irnos nuevamente aquí a capa, vamos a ir a nueva y lo que vamos a hacer es crear una capa vía copiar. Es decir, que nosotros vamos a omitir todo ese proceso de hacer el control C, crear la nueva capa y control V, creando una capa vía copiar. Sin embargo, como ustedes pueden ver, aquí nosotros tenemos un método abreviado de teclado que es control J, ¿no? Y quizás ustedes ya habían escuchado que yo después les estoy diciendo vamos a aplicar capa con control J, aunque en realidad digamos que el término más correcto es crear una capa vía copiar, y para esto simplemente vamos a pulsar las teclas control y J, command si ustedes están en Mac, y de esta forma tan sencilla nosotros ya nos obviamos de todos los pasos anteriores y simplemente de esta forma tan sencilla seleccionamos control J y ya creamos la capa vía copiar. Obviamente no nos va a pedir un nombre de capa, sin embargo nosotros podemos hacer esas modificaciones. Por ejemplo, el nombre, simplemente posicionarnos en la capa que nos interesa y dando clic en donde esté el nombre. Como ustedes pueden ver, ya nos pide que introduzcamos un nombre. Vamos a ponerle silueta y de esta manera tan sencilla nosotros ya aislamos nuestra silueta. Sin embargo, si nosotros deshabilitamos el visible de la silueta, vemos que no tenemos la silueta si hay la imagen, ¿no? Obviamente esta no se va a ir a menos que nosotros la eliminemos y es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionarla nuevamente, vamos a ir a selección, ustedes ya saben hacer esto, vamos a modificar y la vamos a expandir. Vamos a expandir nuestra selección alrededor de unos 5, unos 4 píxeles, poco. Vamos a darle clic en OK, ya se expandió nuestra selección. A continuación vamos a pulsar Shift y F5 para crear un relleno según el contenido y vamos a dar clic en OK. De esta forma tan sencilla y haciendo un relleno según el contenido, nosotros ya aislamos ahora sí completamente nuestra silueta de nuestro fondo. Ya como ustedes pueden ver, y eso es lo que yo les quiero comentar, es que nosotros ya seleccionando nuestro objeto y posicionándonos en la capa que nosotros queremos trabajar, ya por ejemplo utilizando la herramienta de mover, ya nosotros podemos trasladar nuestro objeto a la parte de la imagen que a nosotros nos interese. Podemos aplicarle múltiples transformaciones, pulsamos la combinación de teclas control y T para hacer una transformación. Vamos a jalar estos manejadores, ya como ustedes pueden ver lo hicimos más grande, vamos a posicionarlo de esa parte de por aquí, más o menos de esa manera. Ya como ustedes pueden ver ya quedó esto de una manera distinta, simple, con unos pasos, la verdad es que bastante sencillos. Es una de las ventajas que nosotros tenemos. Y ahora ojo con esto, porque nosotros tenemos que darle importancia al orden de nuestras capas. Yo les dije que automáticamente el programa, si nosotros creamos una capa, la va a ir poniendo arriba, y la nueva arriba y arriba y arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros creamos una nueva capa, por ejemplo vamos a crear una nueva capa y vamos a insertar un objeto, por ejemplo vamos a crear una figura básica utilizando la selección. Una vez utilizar la selección vamos a utilizar la herramienta de bote de pintura, vamos a seleccionar un color cualquiera, por ejemplo este rojo. Vamos a dar clic en OK y vamos a hacer un relleno. Vamos a usar control D para eliminar la selección y como ustedes pueden ver, obviamente la capa está arriba. Es como si nosotros estuviéramos haciendo esto a mano. Y si creamos una nueva capa, obviamente la va a posicionar arriba.
pero nosotros podemos alterar el orden en que se muestran las capas. Si yo simplemente la selecciono y la jalo para abajo, ustedes pueden ver en este panel que se me crea una especie de línea que me indica que yo puedo soltarla ahí. Y lo que va a hacer es, evidentemente, va a posicionar la capa que nosotros trasladamos abajo, de modo que la silueta ya quede arriba. En este caso esto no nos sirve, vamos a eliminarla, ya saben, desde el bote de basura que se encuentra aquí abajo, nos va a pedir confirmación. Le vamos a dar clic en sí. Vamos a ir nuevamente aquí a silueta, porque lo que vamos a hacer a continuación es crear duplicados de esta silueta y la vamos a posicionar por toda la imagen, ¿no? Vamos a pulsar control J varias veces, incluso nosotros la podemos renombrar. Ven que por defecto nos dice silueta copia 2, silueta copia, obviamente porque estamos creando capas vía copiar. Vamos a ponerle segundo, vamos a ponerle tercero. Y ahora sí, nosotros nos vamos a posicionar la capa que nos interesa. Vamos a seleccionar la herramienta mover. Ya saben que también la pueden seleccionar con la tecla V. Y vamos a jalarla más o menos a esta parte de por aquí. Y vamos a aplicarle una transformación. Claro que sí, vamos a jalarla. Vamos a posicionarla por esa parte por aquí. Vamos a dejarla ahí. Vamos a aplicar la transformación. Vamos a posicionarnos en segundo. Vamos a jalarla. Nuevamente vamos a aplicar una transformación que es un poco más grande, vamos a rotarla un poco, ¿no? Realmente esto no tiene demasiado sentido, simplemente es para que nosotros podamos entender cómo funciona esto. Y ya nosotros podemos aplicarle múltiples efectos a nuestras capas completamente aisladas, de forma que si nosotros estuviéramos trabajando con nuestra imagen como la teníamos al principio, obviamente también podemos aplicar diferentes transformaciones, ¿no? Sin embargo, esto se va a hacer muchísimo más fácil. Lo que vamos a hacer a continuación es, por ejemplo, seleccionar el bote de pintura. Vamos a pintar, no sé, por ejemplo, de azul. Y vamos a dar clic aquí dentro de nuestra silueta, obviamente, para que se pinte de color azul. Una de las ventajas que nosotros tenemos es que pintamos todo el objeto, es decir, nosotros trasladamos, obviamente solamente se va a pintar la zona visible del objeto que nosotros tengamos. Sin embargo, si nosotros lo trasladamos a cualquier zona de esta imagen o a cualquier zona de nuestra composición, mejor dicho, es que esos efectos siguen siendo, porque nosotros hicimos la transformación al objeto, no hicimos una corrección de zonas, sino simplemente modificamos todo el objeto. Y ahora sí vamos a posicionarlo aquí, nada más para distinguir. Vamos a hacer lo mismo con el tercero, por eso vamos a aplicar una modificación diferente. Vamos a ir a, por ejemplo, vamos a ir a edición y vamos a crear una deformación de posición libre. Ustedes recordarán que nos crea esta malla. A continuación vamos a crear ubicaciones dando clic. Ahora sí vamos a hacer modificaciones, que se mueve este brazo para acá, el brazo deforme, obviamente, este brazo que se mueva de esta manera. Incluso podemos mover el pie que se mueva hacia acá. Y por último, vamos a modificar una posición totalmente antinatural. Sin embargo, vamos, se entiende lo que nosotros estamos haciendo. Ello de decirles que nosotros, al estar creando estos duplicados de capa o estas capas vía copiar, que para el ejemplo viene siendo básicamente lo mismo, se va a respetar elementos, opciones o parámetros como posición, color, efectos que nosotros hayamos aplicado a nuestras capas. Por ejemplo, vamos a irnos aquí a silueta, vamos a darle clic derecho, vamos a irnos aquí donde dice opciones de fusión. Aquí simplemente vamos a aplicarle unos efectos totalmente aleatorios y ya en posterior entrega veremos esto. Vamos a aplicarle un trazo, damos clic aquí donde dice trazo, vamos a cambiarle el color, obviamente vamos a poner un trazo blanco. Vamos a aumentar el tamaño bastante, por ejemplo por ahí. Vamos a cambiar la posición por exterior, quizá reducimos el tamaño un poco, más o menos por ahí. Vamos a ir al modo de fusión normal, la opacidad del 100%. Vamos a dar clic aquí en OK. De modo que nosotros ya creamos un trazo en nuestra figura. Cuando apliquemos esta capa, va a tener todos esos mismos parámetros que tiene la capa original. Por ejemplo, vamos a dar control J para crear el duplicado. Como ustedes pueden ver, aquí dice silueta copia. Ya nosotros hicimos el duplicado. Y aquí, como ustedes pueden ver, aquí en el panel de capas, nosotros tenemos incluso los mismos efectos, como les decía, que nosotros aplicamos a la capa original. Vamos a trasladar para acá, incluso vamos a aplicarlo una vez más para ponerlo en esa parte de acá. Incluso podemos hacer algo como cambiar los tamaños, por ejemplo control T. Ok, lo siguiente que nosotros vamos a ver a continuación es que nosotros, al tener tantas capas, obviamente esto va a dificultar muchísimo nuestra organización en caso que nosotros lo dejemos así, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos nosotros agrupar las capas que nosotros tenemos en grupos de capas que nos van a facilitar muchísimo el flujo de trabajo.
Lo que nosotros tenemos que hacer para crear estos grupos es que lo podemos hacer desde varias partes de la interfaz. Vamos a seleccionar las capas que nosotros queramos agrupar. En este caso, silueta, silueta copia, segundo y tercero. ¿Cómo las vamos a seleccionar? Ya sea que nosotros nos posicionemos hasta arriba de la capa que nos interesa, y si las capas se encuentran consecutivamente, es decir, que no hay una capa que no nos interesa entre medio de ellas, nosotros nos posicionamos en la capa de hasta arriba y pulsando la tecla Shift o mayúsculas vamos a dar clic sin soltar obviamente el Shift, obviamente, en la última capa que nos interesa agrupar. De modo que se seleccionan todas las capas. Aunque nosotros podemos crear un grupo y posteriormente jalar esas capas que nosotros tenemos hacia ese grupo, en este caso es mucho más fácil seleccionar las capas que nosotros queremos agrupar y a continuación crear el grupo. Vamos a seleccionar las capas, vamos a ir aquí a capa, vamos a crear nueva y vamos a darle clic aquí donde dice grupo a partir de capas. Es importante que sea grupo a partir de capas, porque si es grupo nada más nos va a crear el grupo sin importar las capas que nosotros tengamos seleccionadas. Entonces, grupo a partir de capas. Ya en este caso nos abre este cuadro de diálogo donde nos impide que introduzcamos un nombre y le vamos a poner siluetas. Le podemos agregar un color. Yo le repito, eso de los colores es con motivo de organización, de localización. Depende muchísimo de la metodología de trabajo que ustedes tengan, también de la organización. Vamos a ponerle un color, ¿no? Vamos a ponerle un color violeta. Y el modo. ¿Qué es esto del modo? Cuando nosotros agrupamos nuestras capas, nosotros podemos tratar ese grupo como si se tratara de una sola capa independiente. Es decir, el programa va a simular que todas las capas son una y en base a eso es que va a poder aplicar un modo. Sin embargo, el modo por defecto le está diciendo al programa que respete los modos de cada capa. Es decir, que el modo de fusión que tiene ese conjunto sea dado por el modo de fusión que tiene cada capa. Es decir, que no las trate todas como si fuera solamente uno. Es el modo por defecto y es el modo con el que vamos a trabajar. Vamos a dar clic aquí en OK. De modo que ustedes pueden ver acá que ya nosotros creamos nuestro grupo siluetas. Ya si nosotros damos clic aquí, vemos que se nos despliega todas las capas que nosotros tenemos dentro de ese grupo. Y a continuación, y esto también es bastante útil, depende muchísimo, como yo les digo, de la cantidad de capas con las que estemos trabajando. Ven que nosotros tenemos estas con contorno, con un trazo. Pues nosotros también podemos agrupar dentro de ese grupo a su vez esas diferentes. Por ejemplo, vamos a posicionarnos en esta y esta vez la vamos a seleccionar de forma diferente. Sin soltar la tecla de control o de command en Mac, vamos a dar clic aquí donde dice silueta copia y aquí donde dice silueta. Ya nosotros las tenemos seleccionadas. Otra forma en que nosotros podemos crear este grupo es precisamente desde este panel y en este icono donde está esta carpetita, que si nosotros nos posicionamos ahí vemos que dice crear un grupo nuevo. Otra de las formas que nosotros podemos crear un grupo a partir de esa selección es pulsando control o command y G. Ya como ustedes pueden ver, nos crea el grupo y lo que vamos a hacer a continuación es renombrarlo. Vamos a dar clic de la misma forma que renombramos nuestras capas. Vamos a seleccionar el grupo, lo vamos a renombrar, le vamos a poner siluetas. Nosotros podemos variar la visibilidad que hay en nuestras capas y en nuestros grupos. Como ustedes pueden ver, los grupos también tienen este icono de visibilidad y al estar agrupadas, nosotros vemos que si le damos clic, todas las capas que estén dentro de ese grupo, obviamente se van a ocultar o se van a mostrar, depende de lo que nosotros o de la forma en que esté activado o desactivado este icono. Obviamente si yo desactivo el icono que tiene a su vez agrupado ese mismo grupo que nosotros tenemos, no se va a mostrar nada. Sin embargo, nosotros también podemos trabajar con nuestras capas como si se siguieran tratando de objetos independientes que obviamente ya se encuentran en un grupo. Nosotros tenemos diferentes modos, diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar con nuestras capas. Obviamente yo ya les di un ejemplo, sin embargo no significa que esta sea la única manera en que puede funcionar. Nosotros podemos variar desde este panel cosas como la opacidad, el relleno, el modo de fusión obviamente también y un par de cosas más que nosotros también podemos hacer desde otra parte o desde otras partes de la interfaz. Sin embargo, es importante saber
que nosotros podemos hacer múltiples cosas con los bloqueos de nuestras capas. Como les dije en un principio, la capa fondo, que es la capa que viene por defecto en nuestras imágenes cuando las abrimos, viene por defecto bloqueada. Esto significa que las transformaciones que nosotros queramos hacer no se van a aplicar porque nosotros tenemos esa capa bloqueada, disculpen. De hecho, si nosotros pulsamos control T, vemos que no pasa nada porque nuestra capa está bloqueada. De hecho, si nosotros la tratamos de mover, no podemos claramente porque esa capa se encuentra bloqueada. Para desbloquearla, nosotros podemos ir aquí a donde dice capa nueva y darle clic aquí donde dice capa a partir de fondo. Lo que va a hacer es que va a desbloquear la capa y nos va a pedir un nombre para la capa, un color, un modo. Estuviéramos creando una nueva capa. Vamos a darle clic en cancelar o simplemente nosotros podemos darle clic aquí donde está este candado para que nosotros desbloqueemos esa capa de una forma bien sencilla. La podemos bloquear nuevamente con cualquiera de los tipos de bloqueo que nosotros tenemos aquí. Vemos que tenemos un bloqueo para las transparencias, también bloquear los píxeles, también podemos bloquear la posición e impedir, disculpen, el anidamiento automático fue dentro de las mesas de trabajo y un bloqueo total, ¿no? De todas las formas, de todas las transformaciones que nosotros podemos hacer a nuestra capa, ¿no? Vamos a darle clic en este botón, ya como ustedes pueden ver, automáticamente se bloquea de nuevo. Si nosotros queremos desbloquearla, simplemente basta con pulsar ese icono y podemos asignar un tipo de bloqueo, por ejemplo un bloqueo parcial, quizá nada más de la posición. Si nosotros tratamos de moverla, vemos que no podemos realizar un movimiento porque esa capa está bloqueada. Nosotros podemos hacer bloqueos también en nuestras capas que nosotros tengamos. Por ejemplo, yo voy a posicionarme aquí en segundo, voy a bloquear la posición y si yo la trato de mover, no la puedo mover obviamente porque la tengo bloqueada. A pesar de que tengo el icono de movimiento acá, no lo puedo hacer porque la capa está bloqueada. Si yo le doy Control T, me va a mandar una alerta que dice no se ha podido transformar porque el grupo contiene una capa bloqueada. Y con esto vamos a dar por concluido nuestro primer capítulo en el manejo y gestión de capas, también de grupos de capas. La verdad es que algo bastante esencial para manejar y entrar de lleno posteriormente a modo de fusión y otros tipos de cosas que nosotros también podemos hacer utilizando capas. Espero que este video les haya gustado, que les haya servido. Sobre todo en casos así, te pido que me regales un super pulgar arriba. También que compartas el video con algún amigo, con algún conocido, para que más gente lo pueda ver. Te invito a que te puedas poner el canal. Y si te gusta el contenido que ves, dale click al botón de suscribirse, por favor, que me ayudas muchísimo dándole click. Cualquier duda, comentario o sugerencia que tengas, déjamelo en la parte de los comentarios para que te pueda dar con todo el gusto del universo. Sin más, yo me despido. Nos vemos en el siguiente capítulo. Saludos.